Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y de parte del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Les damos la más cordial bienvenida al día de hoy, esta conferencia que se realiza con motivo de las elecciones regionales y municipales 2022. El tema que se desarrollará es paridad, alternancia y cuotas electorales aplicables a las elecciones regionales y municipales 2022. Al final de la disertación de nuestra expositora se van a leer algunas de las preguntas que hayan realizado y que se encuentran relacionadas al tema, las cuales pueden irlas realizando a través de la opción de preguntas y respuestas que tienen habilitada en la parte inferior de su pantalla. El día de hoy nos acompaña la doctora Amelia Hernández Donaire. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santa María. Ha cursado la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diploma de posgrado en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Pública, un curso de especialización llamado Reforma Electoral en América Latina y el Perú, Retos y Alcances, y un diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral, Reglas, Actores, Procesos e Innovación Democrática por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Electoral con conocimiento en Derecho Constitucional y Administrativo y tiene una amplia experiencia trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a compartir el PPT. A ver. ¿Me puedes indicar, por favor, Gabriela, si se ve? Sí, ya se ve. En forma completa, ¿no? Se ve grande, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer término, igual agradecerles por su tiempo, por participar en esta conferencia, ¿no? El tema a tratar el día de hoy es paridad, alternancia y cuotas electorales, ¿no? Aplicables a estas elecciones regionales y municipales RM 2022. Quiero iniciar esta charla hablando primeramente de las cuotas electorales o las llamadas acciones afirmativas. Vamos a tratar el tema de representaciones en las cuotas electorales, la cuota nativa, la cuota joven, la cuota de género, paridad y alternancia, y cómo se aplican estas cuotas electorales en las listas de candidatos, en estas RM. Las acciones afirmativas, ¿no? También son conocidas como acción positiva o discriminación positiva, ¿no? Para Naciones Unidas, en algún momento estableció que estas acciones afirmativas son medidas de carácter temporal, ¿no? Que lo que buscan es corregir una situación a grupos vulnerables, grupos ausentes, ¿no? Con la finalidad de alcanzar una igualdad efectiva. Estas poblaciones ausentes, vulnerables y de baja representatividad electoral, y también en su participación de los procesos políticos, son las mujeres, los jóvenes, la población indígena, la población LGTB, las personas con discapacidad, la población afroperuana, entre otras, ¿no? Con estas acciones afirmativas lo que se pretende que estos grupos de poblaciones vulnerables puedan acceder a esta igualdad efectiva. En nuestro país se han regulado las acciones afirmativas para mujeres, jóvenes y población indígena. Vamos a comenzar con la cuota nativa, ¿no? Antes de eso, quería mencionarles el tema de las representaciones. Es muy importante conocer las representaciones que se dan en estas cuotas electorales. Tenemos la representación descriptiva y la representación sustantiva, ¿no? Estas cuotas lo que quieren es llegar a que estas poblaciones vulnerables puedan participar, por ejemplo, en los procesos electorales,
Si hablamos de la cuota de género, lo que se ha querido en la cuota de género es que la cantidad de candidatas se incremente en las listas electorales, ¿no? Esta cuota de género podríamos señalar como ejemplo, si actualmente estamos con la paridad, es decir, nuestro Congreso tendría que tener 50 congresistas mujeres y 50 congresistas hombres. ¿Y qué pasa si ocurre ello, no? En realidad llegamos 50% de mujeres en el Congreso. En ese caso estamos hablando de una representación descriptiva, ¿no? Hay una semejanza entre los representantes y la ciudadanía representada. Tenemos el 50% de congresistas mujeres en el Congreso. Pero eso no es suficiente para poder hablar de una democracia paritaria, ¿no? Es decir, este 50% de mujeres ya elegidas, ya representantes en el Congreso, para que puedan tener una representación sustantiva, deberían actuar en nombre y a favor de los intereses de quienes representan, ¿no? O el caso de la población indígena, ¿no? Estos representantes indígenas deberían tener agendas indígenas, estas mujeres deberían tener agendas de género, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de una representación descriptiva y sustantiva. Podríamos creer que el hecho de tener ya 50% de mujeres en el Congreso significa que ya se darán políticas públicas con perspectiva de género, estará en una agenda pública, estará en los distintos niveles del gobierno. Pareciera que sí, pero en realidad no es así, ¿no? Ya hay varios estudios, les mencionaré uno de ellos en donde dice que la alta representación descriptiva no significa una alta representación sustantiva. Y esto es muy propio en la literatura que habla de cuotas de género, cuotas nativas y cuotas de jóvenes. Me van a disculpar por ratos porque vengo de un tema de la garganta, ¿no? Entonces, espero no se me corte la exposición. Ya tenemos las representaciones, descriptiva y sustantiva. Comenzamos con la cuota nativa, que en realidad es cuota de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios, ¿no? Inicialmente esta cuota se pensó para los nativos de la Amazonía de nuestro país, ¿no? Y no se tomó en cuenta a las comunidades campesinas que hay en la sierra de nuestro país, ¿no? Entonces ello se inició en el año 2002 y paulatinamente fue variando hasta que se dio en los tipos de elecciones que tenemos, regional y provincial, ¿no? ¿Qué son las comunidades campesinas y nativas, no? Son agrupaciones humanas con identidad y organización propia. Conforman los criterios que establece el convenio 169 de la OIT, ¿no? El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura desarrolla 8 temas claves que nos señalan cuáles son las características y los atributos para la identificación de estos pueblos indígenas u originarios, ¿no? La autoidentificación y autodenominación, el lenguaje o el idioma, la historia de la comunidad, la localidad, la organización social, política, las actividades económicas, el uso del territorio y recursos naturales, la cosmovisión de creencias y prácticas ancestrales, ¿no? Todos estos temas nos permiten y nos dan a conocer las características propias de una comunidad campesina, nativa o un pueblo originario. En nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 191, está regulado esta representación de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Nos dice que se debe regular en los consejos regionales y en los consejos municipales. Luego, en las normas reglamentarias que ha dictado el Jurado Nacional de Elecciones, se señala que esta cuota nativa, vamos a llamarla de esta manera para esta exposición, se da en elecciones regionales y en elecciones municipales provinciales. No se da en elecciones municipales distritales, ¿no? Un dato importante es que en el censo del año 2017, el 16% del total de habitantes
posee como lengua materna alguna de las 48 de las lenguas indígenas u originarias del territorio peruano. Pero lo más sorprendente es que cuando se realiza la pregunta de la autoidentificación, este porcentaje es mayor al 25%, ¿no? Entonces hablamos de un buen grupo que debería tener una buena representación también entre sus autoridades, ¿no? Es por ello que se pretende, a través de esta acción afirmativa, de esta cuota nativa, permitir que la población indígena pueda acceder como candidatos y lo que a su vez finalmente permitiría que sean elegidos, ¿no?, como autoridades. ¿Qué nos dicen nuestras normas reglamentarias? Que por lo menos el 15% de la lista de candidatos a consejeros regionales y a regidores provinciales debe cumplir con esta cuota nativa. Es en la resolución 912-2021-JNE para el tema de elecciones regionales, en donde determina cuáles son las provincias, las regiones y sus provincias que van a tener cuota nativa, ¿no? Ahí podemos visualizar, por ejemplo, Amazonas tiene a Bagua y a Condorcanqui, ¿no? Total de consejeros por provincia 2 y 2, ¿no? Revisado estos datos, verificamos que Tumbes y Callao, como región, no tienen cuota nativa. Mientras que la resolución 913 ya es para la elección municipal provincial. Y en esta resolución se determina en qué provincias se debe aplicar la cuota nativa, qué provincias son las que deben de tener candidatos que formen parte de estas comunidades, ¿no? No menos del 15% nos dice las normas jurídicas electorales. La data histórica en cuanto a estas elecciones regionales se ha ido incrementando. Tenemos que en el año 2014, en la RM, se tenían 18 regiones que tuvieron cuota nativa. En las del 2018, 20 regiones. Y en las actuales, 22 regiones, ¿no? Igual ha ocurrido con el tema de las provincias en cuanto a elecciones regionales. 44, 6-9 y 7-9. En algún momento les hablé de una investigación que se dio, ¿no?, por el tema de la descripción, de la representación descriptiva y la representación sustantiva. Hay un estudio de María Paredes y Tomás Dosen del año 2020 en donde nos habla de esta cuota indígena subnacional en el Perú, ¿no? Y ellos llegan a esa conclusión, que no necesariamente la alta representación descriptiva nos va a dar una alta representación sustantiva, ¿no? Ha ocurrido en provincias en donde un solo consejero regional proveniente de una comunidad indígena ha logrado más cosas, ha tenido una agenda indígena que 3 consejeros regionales, ¿no? Un ejemplo que también nos señala esta investigación es que en la provincia de Condorcanqui, en el Amazonas, su población es del 91% indígenas, mientras que en la provincia de Huarmey, en Ancash, solo es el 6% de población indígena. Si se dan cuenta, tenemos 91 acá y 6%. Pero esas provincias tienen cuota nativa, ¿no? Entonces, como existe, es discrepante, ¿no? Como acá que tienes bastante población indígena, acá que tienes poquito, las cuotas nativas son iguales. Un candidato debería ser acá un poco más, ¿no? Esto nos lleva a mencionar que no ocurre lo mismo si nos ponemos a analizar con el tema de la cuota de género. ¿Por qué? Porque en realidad la cantidad de mujeres y de hombres como población es casi paritaria. Son 50% hombres, 50% mujeres. Igual en el padrón electoral, es paritaria, hombres y mujeres. Igual va a ser en cada región, en cada provincia, en cada distrito, ¿no? Y ahí la cantidad de cuota que se dé no se va a afectar mucho, porque siempre va a haber algo paritario. En este caso puntual de Condorcanqui y de Huarmey, no hay.
no hay una paridad, ¿no? En cuanto a población indígena, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que podría ser, ¿no? Se podría dar, como ya se da en otros países de América Latina, como en Bolivia, Colombia y Venezuela, hay un número de curules reservados ya para representantes indígenas, ¿no? En nuestro país todavía no tenemos esa disposición. La tienen otros países y no solamente a nivel nacional, no solamente en sus congresos o parlamentos, sino también a nivel subnacional, ¿no? En sus provincias, en sus regiones. Eso sería muy interesante, ¿no? Terminamos con la cuota nativa. Ahora, la cuota de jóvenes, ¿no? Que también es una población afectada en eso, en cuanto a su participación, ¿no? Es por ello que se ha tenido que dar una acción afirmativa para los jóvenes, ¿no? Datos importantes también que se ha recogido del perfil electoral RM 2022, el link está ahí, pueden accederlo. Es un trabajo del Jurado Nacional de Elecciones de la Dirección Nacional de Formación Cívica Ciudadana, donde nos da datos interesantes. Nos dice que los jóvenes representan el 28% del electorado peruano, ¿no? Justo ese porcentaje del 28% guarda relación con el 27% de candidaturas que se dan a cargos de consejos. Tenemos cargos ejecutivos y cargos de consejo. Los cargos ejecutivos son los del gobernador, vicegobernador y alcalde. Los cargos de consejo son de los consejeros regionales y de los regidores provinciales y distritales. Entonces, este 28% es similar al 27% de candidaturas que se dan en los jóvenes, pero en cargos de consejeros regionales, regidores provinciales, provinciales y regidores distritales, ¿no? Es un dato muy interesante ¿no? Otro dato importante también es que nos dice que para los cargos ejecutivos de gobernador, vicegobernador y alcalde, solo se tiene una candidatura de jóvenes del 2,5%. 2,5%. Y en un nivel histórico, los jóvenes no representan más del 25% en las cabezas de las listas, ¿no? Tanto en la elección regional, provincial, distrital. ¿Cuál es la cuota joven, no? Es aquella que está conformada por mayores de 18 y menores de 29 años, computados hasta la fecha límite de la presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, que será este 14 de junio. Otro dato importante también es que los jóvenes no se están o no quieren afiliarse a los movimientos regionales, partidos políticos. En esa data podemos ver que para el caso de movimientos regionales solamente se tienen como afiliados jóvenes de 18 a 29 años, 20,5%. Disminuye en el caso de los partidos políticos, 11,5%. Como lo mencioné, ¿no? En los cargos ejecutivos, la participación de jóvenes es menor. Esta data es de las RM 2018 y podemos ver que la participación de jóvenes en cargos ejecutivos es 2,9 versus 35,3 que son para los cargos de consejo, ¿no? Es decir, colocan a los jóvenes por mandato en las listas de consejeros, en las listas de regidores. Es la data que nos da este enunciado, ¿no? Igual hablamos de el tipo de cargo y el año, ¿no? El ejecutivo siempre se ha mantenido desde las elecciones del 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, de 2,7 a 2,8, nunca ha pasado del 3%. Son poquísimos los jóvenes que son candidatos a cargo de alcalde, gobernador, vicegobernador, pero son más los jóvenes que acceden a los cargos de
regidores, consejeros regionales. Igual pasa para el tema de cabezas de listas, ¿no? Aquí sí hay una variación, porque en el tema regional, de las tres elecciones, regional, provincial y distrital, la elección regional es donde ha habido mayor participación de jóvenes que encabezan las listas, ¿no? También ha habido un poco más en el tema de la elección distrital y luego en la elección provincial. La resolución 912 también nos señala cuál es la cantidad de jóvenes que deben estar en una lista de consejeros regionales, ¿no? Nos señala, por ejemplo, en Amazonas, no menos del 20% de jóvenes sería dos candidatos, ¿no? Igual para sus accesitarios. Cuota de género. Vamos que en la cuota nativa es no menos del 15%, en la cuota de jóvenes no menos del 20% y la cuota de género. Si bien es cierto, ya no tenemos cuota de género, actualmente solo tenemos cuota de jóvenes y cuota nativa. Pero es necesario mencionarla para luego llegar al tema de la paridad y alternancia. La cuota de género, ¿no? La cuota de género es parte de la conquista de la ciudadanía política de las mujeres, que se inicia con este sufragio femenino y va avanzando con una serie de marcos internacionales a favor de la ciudadanía y los derechos políticos de las mujeres, ¿no? La Convención de Atenas, la de Quito, todas estas serie de marcos internacionales han permitido que se generen acuerdos, ¿no? Que permitan que se realicen, por ejemplo, las acciones afirmativas, las aplicaciones de esta cuota de género, que en todos los países se ha dado, ¿no? Especialmente en América Latina. Hubo un boom, ¿no? El boom de comenzar a hacer reformas políticas a favor de la participación política de las mujeres. Este es como un cronograma, ¿no? Desde cuándo se puede iniciar el tema del sufragio de la mujer en nuestro país y cómo termina ahora con la paridad y alternancia. En el año 1933, la Constitución reconoce este derecho de sufragio de las mujeres que sepan leer y escribir, pero además solo es para elecciones municipales, que se desarrollarían en el año 1963. En el año 1955, a través de una ley, se reconoce el voto de las mujeres, pero para unas elecciones generales. Es así que en el año 1956, 8 diputadas fueron elegidas de 182 escaños, ¿no? Para 182 escaños. Y solo una senadora de 53, que fue Irene Silva de Santolaya. En el año 1979 ya hablamos de un sufragio universal. Posteriormente, ya iniciando el tema propio de la cuota de género, en el año 1997, a través de leyes, se establece el 25%, no menos del 25% de hombres o mujeres en listas, pero parlamentarias. En el 2000 este porcentaje se incrementa del 25 al 30%, pero solo para listas parlamentarias. Es en el 2002, a través de una ley también, en donde se incluye ese 30% para elecciones municipales y elecciones regionales. En el 2003, esta cuota de género del 30% se da para la elección de candidaturas para las direcciones de las organizaciones políticas. Y en el 2004 se extiende a las cuotas para el Parlamento andino. Desde 1997 al año 2004 se fue aplicando en los distintos tipos de elecciones generales, Parlamento andino, regionales y municipales y de cargos directivos de las organizaciones políticas, la cuota de género.
En el 2019 se aprobó la paridad y alternancia progresiva. Esta ley nos decía que en las elecciones 2021 habría un 40%. En la siguiente elección general, que es el 2026, un 45%. En la siguiente elección general, que es el 2031, se llegaría recién ahí al 50%, ¿no? Felizmente en el año 2020 y parte de estas campañas, de los movimientos feministas, de hombres y mujeres comprometidos con que exista una paridad y alternancia, se da una ley en donde se señala que se aplicará la paridad y alternancia en las elecciones generales, en el Parlamento andino, en las elecciones municipales, regionales y en los cargos de dirección de las organizaciones políticas. Paridad y alternancia. ¿Qué se entiende por paridad, no? El Consenso de Quito nos señala que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, ¿no? Cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio de poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, en relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, que tienen como meta erradicar esta exclusión estructural de las mujeres. Eso es lo que se pretende con la paridad, ¿no? Por eso que ahora hablamos de una democracia paritaria. Vamos avanzando. No solo era suficiente una cuota de género, que se llegó a tener del 30% y que en muchos casos no tenía los efectos esperados. Porque, ok, está bien, llegábamos y el consejo estaba formado por 30% de mujeres, en algunos casos, ¿no? Pero eso no era suficiente. Ahí tienes una representación descriptiva. Hay que sumarle la representación sustantiva, ¿no? Que tengan agendas con políticas públicas con perspectiva de género. ¿Cómo se aplica la paridad y alternancia en nuestro país, no? Se aplica para los cargos de elección popular a nivel nacional. Hablamos de la fórmula presidencial, presidencia, vicepresidencias, Congreso, Parlamento andino. Se aplica a nivel subnacional. Hablamos de elecciones regionales, municipales, provinciales y municipales distritales. Y hablamos de los cargos de dirección al interior de las organizaciones políticas. Datos nuevamente, ¿no? El porcentaje de electorado por sexo en el padrón electoral, hombres, mujeres, es casi paritario. Como ustedes pueden ver, 49.9, 50.1, 49.6, 50.4, ¿no? Aquí se puede hablar que sí tenemos paridad en cuanto al padrón electoral, ¿no? Pero cuando hablamos de las candidaturas que se dan en el ámbito nacional, ¿no? Para la fórmula presidencial, vemos que para el cargo de presidencia de la República tenemos 3 mujeres versus 12 hombres, ¿no? Entonces, aquí ya se está aplicando la paridad, la alternancia, ¿no? La alternancia. Y si el cargo a la presidencia es hombre, el cargo a la primera vicepresidencia por mandato va a tener que ser mujer, ¿no? Es por ello de que los cargos de primera vicepresidencia en las últimas elecciones, las CC 2020, elecciones congresales extraordinarias, hemos tenido mayor cantidad de mujeres en la primera vicepresidencia y por ende mayor cantidad de hombres en la segunda vicepresidencia, ¿no? La cantidad de mujeres, de candidatas mujeres a la presidencia ha sido de 3. En cuanto a porcentajes, ¿no? de congresistas, mujeres electas, ¿no? Tenemos que en las EG 2021 ha sido de 37.7, que eso equivale a
49, ¿no? Y podemos ver ahí que desde el año 1995 hasta 2021 ha ido incrementándose progresivamente, ¿no? Y de una u otra manera, gracias a las cuotas de género, ¿no? Acá podemos visualizar de 10.8 a 21.7, luego bajó un poco, pero luego subió a 29.2. Y finalmente con la paridad y alternancia se tiene un 37.7%. Pero si hubo paridad y alternancia, ¿por qué no tenemos 50%? ¿No? ¿Por qué 37.7%? Los factores son múltiples, ¿no? Son múltiples, ¿no? Las candidatas, por ejemplo, no tienen dinero para hacer campañas electorales, no tienen tiempo, los medios de comunicación les brindan menos tiempo, sus organizaciones políticas de una u otra manera a veces las hacen invisibles, ¿no es cierto? Son muchas las causales por las cuales no se llega al 50%. Otro punto importante es el tema de cómo está diseñado el sistema electoral, ¿no? El voto preferencial, por ejemplo, ¿no? El voto preferencial no permite que uno vote por la lista cerrada y bloqueada, es decir, una lista que la propia organización política nos la da y el elector no puede variar ninguno, ¿no? En el voto preferencial sí lo hacemos. Votamos por el número 5, 6, 4, 30, de nuestra preferencia, ¿no? Esto de una u otra manera debilita la participación política de las mujeres, ¿no? Y en el ámbito subnacional es interesante esta data que se tiene desde el 2002 al 2018. Abajo también está de dónde se saca la data para que si ustedes gustan puedan accederla. Y vemos que en el caso de gobernadoras se ha tenido 3.2% versus 96.8%. Igual para alcaldesas, 3.2% versus 96.8%. Igual para alcaldesa distrital. La anterior era provincial, ahora es distrital, con 3,5% versus 96,5%. 2018, es decir, acá no teníamos ni paridad ni alternancia. En esta CRM es la primera vez que se va a aplicar la paridad y alternancia. Yo creo que de hecho van a subir estos números, ¿no? Pero no sabemos cuánto, ¿no? Son muchos los factores que intervienen, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que en las listas de los procesos anteriores, las candidatas eran colocadas en el tercio inferior, tercio superior, tercio medio y tercio inferior, en el tercio inferior. Y eso era imposible que puedan acceder a ser elegidas, ¿no? Porque en el caso de elecciones municipales uno vota por lista cerrada y bloqueada. Voto por esta lista y no entran todos. Porque si gana esta lista, puede acceder a la cifra repartidora o a la mitad más uno, ¿no? De sus regidores. Entonces la mitad más uno nunca iba a llegar al tercio final. Y ahí están las candidatas, que las colocaron las organizaciones políticas para cumplir con el mandato. Esto va a variar ahora. La alternancia va a permitir que en ese tercio final no solo estén mujeres, ni jóvenes, ni cuota nativa, estén hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? Esta data también de los últimos 20 años nos dice que solamente se han elegido 4 gobernadoras. En el año 2002, 3 gobernadoras, Moquegua, Tumbes y Huánuco. En el 2014 en Arequipa. Igual ha ocurrido para el caso de las vicegobernadoras. 2002, 4, 2006, 3, 2010, 2, 2014, 4 y 2018, 5. ¿No? Aquí está el 3.2% que nos decía el cuadro anterior. Las mujeres representan alrededor del 40% de las candidaturas, ¿no? Pero solo una de cada 3 listas regionales fueron encabezadas por mujeres. Ahora eso va a cambiar, porque tenemos la paridad horizontal. La vamos a ver en un momento, ¿no? Igual ocurría a nivel municipal. Y lo que les hablaba del tercio de la lista, ¿no? El 67% de los regidores provinciales estuvieron ubicados en el primer tercio de la lista, ¿no? El primer tercio son los que pueden acceder a un cargo.
Esta es otra data importante. Ya con data de los congresistas electos, podemos ver que entre las organizaciones políticas, a pesar de que se ha aplicado la paridad y alternancia, este es de la EG 2021, no existe una paridad dentro de la organización política. Vemos partidos donde tienen 4 mujeres congresistas versus 12 hombres. Y así varios. En realidad, si pueden ustedes ahí visualizar, 1 o 2 organizaciones políticas podríamos decir de que sí tienen paridad, ¿no? Otros tienen 11, 26, 4, 12, ¿no? Igual ocurre en los cargos directivos, ¿no? Esto habla de las afiliaciones. Ya lo hemos visto esta diapositiva, ¿no? Acá. ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar la participación de la mujer en los cargos de dirección? ¿Qué están implementando las organizaciones políticas, ¿no? En su estatuto, que es su norma básica principal, o en el reglamento. En su estatuto, todas señalan, o la gran mayoría, se aplica lo dispuesto por ley, pero nadie señala expresamente que se aplica paridad de alternancia. Algunas sí lo hacen, ahí podemos ver que 3 hablan en su reglamento electoral de aplicar la paridad y alternancia, ¿no? Esto es para cargos directivos. Para elección popular, en el estatuto tampoco lo mencionan. Solo una organización política habla de paridad y alternancia en su estatuto y también en su reglamento. Y la gran mayoría habla de paridad y alternancia en su reglamento. Recordemos también que esta data, las organizaciones políticas tuvieron un tema de un cambio, ¿no? Que se les señaló que tenían que actualizar sus estatutos, sus reglamentos, ¿no? Y esta data es después que se dio la ley en donde se señalaba la paridad y alternancia. Es una data después, o sea, ellos ya conocían que había una paridad y alternancia. ¿Qué nos arrojan estos datos, no? Que existe una subrepresentación política en el tema de las mujeres, ¿no? El 50% de la población no tiene el 50% de la representación. Nos habla que la alternancia en las fórmulas presidenciales nos arrojó más candidatas mujeres a primera vicepresidencia y más candidatos hombres a segunda vicepresidencia. También nos dice que sigue presente los techos de cemento, ¿no? Ese techo de cemento que tiene que ser destruido por la propia mujer, empoderarse, ¿no? Y querer y poder participar en un proceso electoral, en una elección popular, ¿no? El techo de cristal, que es transparente, se puede ver, pero es difícil, ¿no?, de romper, y que se da en sus propias organizaciones políticas, es visible y está ahí, ¿no? Cómo las organizaciones políticas generan acciones, actividades, medidas que puedan permitir una participación paritaria de mujeres en sus cargos directivos, en sus listas de candidatos, ¿no? Una cobertura sexista, sigue habiendo eso, ¿no? Se le da mayor minutos en televisión o en radio a candidatos que a candidatas, ¿no? La violencia de género, ¿no? Que en muchos casos ha aumentado, ¿no? En algunos países, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? ¿Qué medidas se pueden adoptar para incrementar la representación política de las mujeres, ¿no? Tenemos una respuesta institucionalista que se puede dar a través de un diseño electoral que permita que esta paridad y alternancia al final nos dé una representación sustantiva, ¿no? Que también a la par tiene que darse con la representación descriptiva, ¿no? Recordemos ese ejemplo, no porque seamos 50% de congresistas significa que va a haber una agenda de género, ¿no? Una respuesta actitudinal, ¿no? Y ahí está el techo de cemento, de cristal, ¿no? El empoderamiento de las propias mujeres que se tiene que dar. Y la respuesta partidista, que es muy necesaria y complementa las otras respuestas que están haciendo las organizaciones políticas para que esta participación de las mujeres se refleje en realidad en una cantidad de autoridades mujeres electas, ¿no? En América Latina se ha legislado la paridad y alternancia desde Costa Rica en el año 2009, finalmente en Perú en el año 2020, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar Ecuador, Bolivia, Honduras, Panamá, Nicaragua, México y Argentina, ¿no?
Todavía faltan países que no están legislando el tema de paridad y alternancia. Se han quedado en el tema de la, perdón, de la cuota de género. Diversos estudios nos dicen que cuanto mayor es el nivel de fortaleza del diseño de la cuota de género y paridad, mayor será la representación política, descriptiva, de las mujeres en las legislaturas estatales, ¿no? Datos importantes: se van a elegir autoridades para 25 gobiernos regionales, para 196 municipalidades provinciales, para 1.695 municipalidades distritales. Tenemos inscritos a la fecha de hoy, visualicé que en el ROG hay 12 partidos políticos inscritos y 180 movimientos regionales. En las anteriores CRM 2018 se eligieron 12.903 autoridades regionales y municipales. La paridad y alternancia para estas elecciones regionales, ¿no? La alternancia es hombre-mujer u mujer-hombre, como lo decida la organización política. Cuando hablamos de paridad, hablamos de una igualdad. Esta paridad vertical es la paridad que se tiene que dar en la fórmula y lista de candidatos. En el caso de una elección regional, nuestra fórmula regional está conformada por el gobernador, vicegobernador, ¿no? Ahí se tiene que aplicar una paridad, ¿no? Y esta paridad es vertical. También se tiene que aplicar esta paridad en la lista de consejeros regionales. Le llamamos vertical porque es parte de la lista, ¿no? Hombre-mujer u hombre o mujer-hombre, ¿no? Y así hasta completar una paridad. Igual se tiene que dar para la lista de consejeros regionales accesitarios. Se tiene que continuar con la paridad. Recuerden que en una elección regional se tiene una lista de consejeros regionales titulares y accesitarios. Eso es obligatorio, eso es por ley. Pero también se ha reglamentado en esta ERM los candidatos accesitarios para eventual reemplazo, que será una decisión de la organización política si presenta a estos candidatos, ¿no? Igual tienen que cumplir con la paridad vertical. Lo novedoso es que en las elecciones regionales, en las listas regionales, se tiene que aplicar la paridad horizontal. La paridad horizontal es cuando la organización política, por ejemplo, va a presentar 20 listas regionales. Tendría que estar encabezada 10 por hombres y 10 por mujeres. Ahí hablamos de una paridad horizontal. Pero ¿qué pasa si otra organización política presenta 19? No presenta más, solo presenta 19. Faltaría uno para cumplir la paridad. Ese que falta uno puede ser 10 hombres, 9 mujeres, 10 mujeres, 9 hombres, ¿no? Mientras la diferencia sea 1, no va a haber ningún inconveniente, porque es un número impar, ¿no? Así lo señala el reglamento. Ya hay más de 1, ya no estás cumpliendo con una paridad horizontal. Y ello es causal de improcedencia, ¿no? Todos los candidatos de las listas tienen que cumplir con la paridad y alternancia, ¿no? En las elecciones municipales tenemos la paridad vertical, ¿no? En la lista de regidores, mujer-hombre u hombre-mujer, indistintamente si la cabeza de lista sea hombre o mujer. No tiene nada que ver. Esta paridad vertical es para la lista. A diferencia de la elección regional, en la elección municipal no se tiene la paridad horizontal. Solo se tiene paridad vertical y alternancia. Pero también se da el tema de los candidatos para accesitarios para eventual reemplazo. Estos candidatos, de ser elegidos por las organizaciones políticas, también tienen que cumplir con la paridad vertical y la alternancia, ¿no? Algo importante que nos dice el reglamento de elecciones internas es que, de ser imprescindible, nos dice,
se puede optar por invertir el orden de los candidatos a gobernador y vicegobernador. Este reordenamiento tiene como única finalidad cumplir la paridad horizontal regional. Y de aplicarse, se dará con la lista que ganó la elección con menos votos, ¿no? Imaginemos una organización política que tiene sus listas de candidatos. Hay organizaciones políticas, ya ustedes pueden verificar eso en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Ya están las listas ahí y uno puede visualizar que hay organizaciones políticas en donde tienen dos listas. Dos listas, una lista, tres listas, ¿no? Eso depende de cuántas listas han sido recibidas por el órgano electoral central de cada organización política. Pero ¿qué pasa si al final de esas dos listas que se presentaron gana una, gana otra? Son los afiliados los que eligen, recordemos eso también. En estas elecciones internas participan afiliados y todos los candidatos tienen que ser elegidos. No se tiene designados, todos tienen que ser elegidos. Pero por ahí yo como organización política al final digo, de estas dos listas ganó la lista A, acá también ganó la lista B, y así sucesivamente. Y me doy con la sorpresa de que no cumplo con la paridad horizontal, pero no es porque no he puesto hombres y mujeres en la fórmula regional, sino porque así lo eligieron los afiliados. Y tengo acá una lista con 5 hombres que encabezan la lista y acá tengo 3, ¿no? Y acá tengo 3. La norma nos permite que una de estas listas, la menos votada nos dice, ¿no? Yo puedo invertir los cargos. Al invertir yo los cargos, ya tendría una mujer-hombre y lo completo con esta lista y ahí tengo mi paridad horizontal. 4-4, ¿no? En este ejemplo. Eso es posible, ¿no? Porque esto es producto de las elecciones internas, ¿no? No de la colocación que han hecho las organizaciones políticas. Como lo mencioné hace un momento, esta diferencia se puede dar cuando el número es impar, ¿no? Cuando el número es impar, sí se permite que esta paridad horizontal tenga como diferencia uno nomás, una circunscripción. ¿Por qué debemos apuntar a la democracia paritaria, no? Tenemos muchos marcos normativos internacionales que nos permiten y nos invitan a ser parte de esta democracia paritaria, ¿no? La Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, el Parlatino, la Agenda Global para el Desarrollo 2030. La democracia paritaria lo que pretende es que exista o se dé reformas institucionales y legales, planes, políticas públicas con perspectiva de género. Aquí estamos hablando de la representación sustantiva, ¿no? Que estas reformas estén orientadas a la implementación de la paridad en todos sus poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, y en toda la estructura del Estado, ¿no? Que estas reformas se den principalmente en los partidos políticos, en su funcionamiento interno organizativo, un modelo paritario garante de igualdad sustantiva en sus resoluciones, en sus relaciones, y en su agenda electoral. Finalmente creo que es importante que se tenga autoridades electas mujeres, ¿no? En mayor cantidad, ¿no? De la representación que son las mujeres, ¿no? Es importante conocer la experiencia, las perspectivas, la mirada de las mujeres en cuanto a el manejo de un distrito, de una provincia, de una región, ¿no? Eso es muy importante y creo que hacia ello apunta la democracia paritaria. Creo que la cuota de género nos ha permitido ir avanzando hacia ello. Igual lo va a ser la paridad y alternancia, pero igual creo que faltan temas que seguramente en el camino se van a ir ajustando, ¿no? Y como dice la doctora Flavia Freudenberg, una politóloga estudiosa de mujeres, ¿no? De la participación política de las mujeres, su hashtag no son mujeres, nos dice que no es un problema solo de las mujeres, es un problema de la democracia, no es una agenda solo de las mujeres, es una agenda de mujeres y hombres, ¿no?
Finalmente, ¿cómo se aplican estas cuotas electorales en las listas de candidatos? Ya hemos podido ver durante la exposición cuáles son estos porcentajes, ¿no? La cuota nativa, 15%, la cuota de jóvenes, 20%, la paridad, 50-50, la alternancia, ¿no? ¿Cómo se aplican en estas RM, ¿no? Tenemos dos resoluciones del JNE, la 942-2021-JNE, que es el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales, y la resolución 943, que es para elecciones municipales, ¿no? En estas resoluciones se reglamenta todo el tema de la paridad y alternancia, cuota de jóvenes, cuota nativa. En este cuadro podemos visualizar qué se aplica y qué no se aplica, ¿no? Por ejemplo, en unas elecciones regionales hablamos de fórmula regional, gobernador, vicegobernador, y en unas elecciones regionales, consejeros regionales, ¿no? En el caso de la fórmula regional, no va a cuota nativa, no va a cuota de jóvenes, sí va a una paridad y una alternancia. En la elección regional de consejeros regionales, sí da una cuota nativa, no menos del 15%, igual una cuota de jóvenes, no menos del 20%, y una paridad y alternancia, ¿no? Lo mismo es para las elecciones municipales, provinciales. En la lista de candidatos se da una cuota nativa, una cuota de joven y una paridad. Para las elecciones municipales y distritales no tenemos cuota nativa, sí tenemos cuota de jóvenes y paridad y alternancia. Y con esto quiero terminar la exposición, señalando que este incumplimiento de paridad horizontal va a generar una improcedencia de todas las fórmulas presentadas por la organización política, ¿no? En este caso, cada JE declarará la improcedencia de esta fórmula, y esto no afecta, sigue subsistiendo la lista de candidatos a consejeros, ¿no? La idea es que esto no pase. Las organizaciones políticas ya conocen este reglamento, en las diferentes también charlas que ha dado la escuela, ¿no? Todas las normas están publicadas en la página web. Otro punto es que el ciudadano que pertenece a una comunidad nativa, campesina o pueblo originario debe presentar la declaración de conciencia, ¿no? Esta declaración de conciencia, donde señala a qué comunidad nativa, campesina o pueblo originario pertenece, que tiene que estar firmada por él, por el jefe, ¿no? Por el representante o la autoridad de esta comunidad, ¿no? Y finalmente señalar que una sola candidatura puede reunir las dos condiciones, ¿no? La de joven y la de representante de comunidad nativa, campesina o pueblo originario. Con esto termino mi exposición y estaré atenta a todas las preguntas, sugerencias, comentarios que tengan a bien darme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amelia, por su participación. A continuación voy a leer algunas de las preguntas que nos han hecho. A ver, la primera pregunta dice: en una lista de 5 regidores, la cuota joven indica que uno debe ser menor de 29 años. Mi pregunta es, si ese candidato joven renuncia y no hay otra persona joven para eventual reemplazo, ¿la lista se caería? Sí, cuando habla en este caso, en esta consulta, de un reemplazo, el reemplazo tiene que tener las mismas características a quien reemplaza, ¿no? Si yo voy a reemplazar a una mujer, tiene que ser mujer, joven a un joven, ¿no? La cuota de jóvenes es también una causal de improcedencia, ¿no? Entonces, estas listas, si bien es cierto, han sido presentadas por las organizaciones políticas ante su órgano electoral central, igualmente van a ser luego calificadas por los jurados electorales especiales, ¿no? La idea es de que cumpla con todos estos requisitos. Es un requisito la cuota de jóvenes, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dice: en caso que el candidato a alcalde renuncie a su candidatura luego de haberse inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones,
¿Quién asume dicha candidatura? ¿El primer regidor o la primera candidata accesitaria? A ver, si yo me presento como candidato y ya he pasado por un proceso de elección interna, ¿no? Entonces la lista va a ser, si yo ya renuncio y no tiene la organización política un reemplazante, será una lista incompleta. Y una lista incompleta es causal de improcedencia. Entonces, todo esto tiene que estar previsto por las organizaciones políticas. Es por ello que en esta RM se está dando el caso de los candidatos accesitarios para eventual reemplazo en elecciones municipales y en elecciones regionales. Esto no había antes, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Y creo que la finalidad es esta, ¿no? Si alguien renuncia o ya no quiere ser candidato o fallece, ¿no? Tantas cosas que han pasado, se tiene que tener un reemplazo, ¿no? Eso tiene que estar previsto por la organización política, ¿no? Entonces, si tú eliges a una persona como candidato y sabes que puede renunciar por algún motivo, también en esa lista ha tenido que estar su eventual reemplazo. Gracias. Gracias, doctora. El siguiente participante nos pide si pudiera aclarar nuevamente la diferencia entre la paridad horizontal y la vertical en las listas. Sí, sí, claro. La paridad vertical es la que se da en la lista de candidatos, ¿no? Es para la lista de candidatos. En una elección regional tenemos una lista de candidatos a consejeros regionales. Es en esta lista de candidatos donde tiene que haber mujer, hombre, hombre, mujer, indistintamente. 50% tiene que ser mujeres y 50% tiene que ser hombres, para yo cumplir con mi paridad, ¿no? Y mi alternancia también. Igualmente, en una elección municipal, tenemos una lista de regidores. Esta lista de regidores tiene que tener 50% de hombres y 50% de mujeres. Yo no puedo poner hombre, 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 mujer, 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 mujer. Ya, cumplí. 4 mujeres, 4 hombres, 4 hombres, 4 mujeres. No. Estás cumpliendo paridad, pero no alternancia, ¿no? Entonces, a eso se refiere a una paridad vertical. En cuanto a una paridad horizontal, se refiere a las cabezas de listas, ¿no? Porque si no hubiera paridad horizontal, seguramente nuestras fórmulas regionales serían hombre, 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 como lo ha sido durante los anteriores RM. Ustedes visualizaron ahí la data que no llega ni al 3.5%. Ahora no. Ustedes ingresan a la plataforma del JNE, a elecciones internas, y todas las fórmulas regionales tienen mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre. Yo las pocas que he revisado, la mayoría comienza con hombre. A eso se le llama paridad horizontal. No queremos que todas las cabezas sean hombres. Tienen que ser hombres y mujeres. 50% de hombres, 50% de hombres. Yo partido político. La paridad horizontal solo se da para los partidos políticos. Ojo, ¿ah? Yo partido político. Si voy a presentar 10 listas regionales, es decir, también 10 fórmulas regionales, en 10 circunscripciones distintas, Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, bueno, en 10, 5 tienen que tener como cabeza de lista a una mujer y 5 a hombres, ¿no? Esa es la paridad horizontal. No sé si con eso aclaro un poco su duda. Gracias. Gracias, doctora. A ver, la siguiente pregunta. Tenemos varias preguntas en las que tienen dudas respecto a si una vez ya presentada la lista renuncia a algún candidato y la lista pierde cualquiera de las cuotas, no tanto la cuota nativa o la cuota joven o la paridad. Si esa lista se caería, en caso la organización no haya considerado un eventual reemplazo. Yo preguntaría, ¿por qué no lo consideró la organización? Si las normas están ahí, ¿qué podría yo alegar? O sea,
Imagínense ustedes, en algún caso personal, ¿no? No, llegué tarde porque me quedé dormida. No pusiste despertador, no, es que no tenías. O sea, creo que no hay excusa, ¿no? Las organizaciones políticas han tenido que prever esto, ¿no? Y han tenido que tener su lista de candidatos para eventual reemplazo, ¿sí? Yo no puedo presentar una lista incompleta al jurado electoral especial. No se puede presentar una lista incompleta. Es causal de improcedencia. Cosa distinta es que yo presento mi lista completa y en el camino me tachan a un candidato o me excluyen a un candidato y es una mujer, un joven, ¿no? Ahí no pasa nada, la lista no se puede caer por ello, porque eso ocurrió después de la presentación y es una causa ajena a la organización política, una tacha, una exclusión, ¿no? Ni tan ajena, porque creo que hay que evaluar bien a qué candidatos idóneos se deben de presentar en esta CRM, ¿no? Yo creo que esa sería la respuesta si la constante es esa, ¿no? Han tenido que preverlo y hay que presentar listas completas ante los jurados electorales especiales. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, bueno, hay varias preguntas al respecto. Si en los distritos o provincias donde la cantidad de candidatos a regidores o consejeros son impares, ¿cómo hacen para cumplir la paridad en esos casos? Como lo mencioné, los reglamentos lo dicen. El reglamento de elecciones internas, que es el que rige ahorita para todas las organizaciones políticas, lo dice. Si el número es impar, siempre va a haber un sobrante de uno, siempre. 11, 5 mujeres, 5 hombres, y el onceavo, mujer o hombre. 36, 37, ¿no? 18 mujeres, 18 hombres y un hombre o mujer. Y eso está permitido, porque eso es imposible, o sea, uno no podemos partirlo, ¿no? Eso es imposible, eso está previsto por la normativa electoral, ¿no? Mientras sea impar, siempre va a haber esta diferencia de uno a favor de hombre o mujer. Cosa distinta es que siendo par, yo ponga 8 hombres y 2 mujeres, ¿no? Gracias. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, si el día de hoy el candidato tiene 28 años, pero para el 13 de junio cumple los 29, ¿eso seguiría calificando como cuota joven? A ver, hasta el 14 de junio, ¿no? La fecha límite de inscripción. Entonces, hasta ahí, hasta esa fecha, si tiene menos de 29, ese candidato es parte de la cuota joven, ¿no? Es parte de la cuota joven. Esa es la fecha límite, no 13 de junio, 14 de junio es la fecha límite. Gracias, doctora. Sí, bueno, esas han sido algunas de las preguntas, la mayoría es sobre lo que usted ya ha respondido. Entonces, bueno, de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, le agradecemos nuevamente por su participación el día de hoy, por su excelente exposición, así como también agradecemos la participación de todos y todas las que nos han acompañado durante esta conferencia. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales de la SEG para enterarse de todas las actividades que venimos realizando. Muchas gracias y buenas noches.